Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. El 9 de agosto es el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. En el año 2010, la población indígena representaba el 0.70% de la población total en el estado de Jalisco. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 9 de agosto como el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, esto con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que se enfrentan los pueblos indígenas en materia de derechos humanos, de medio ambiente, de desarrollo, de educación y de salud. Como depositarios de la diversidad cultural y principales conservadores de la diversidad del planeta, los pueblos indígenas definitivamente merecen un reconocimiento por su trascendencia para la humanidad. Y es por ello que, bueno, pues aquí estamos en Estación Central hablando durante esta semana acerca de las comunidades indígenas en Jalisco. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Esperamos su comunicación. Será una semana muy rica, muy diversa y bueno, pues esperamos contar con su punto de vista. Le recuerdo que también nos puede hacer llegar su comunicación a través de Twitter. Nos encuentra en el Twitter del canal, que es @C7Jalisco, y el Twitter en específico de Estación Central es @C7-EstCentral. Bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan a través de Canal 7. Gracias también por hacerlo a través de C7 Radio en la frecuencia 96.3 de FM. Y le recuerdo a usted que también puede seguir nuestros programas en vivo a través de nuestra página www.c7jalisco.com. Bien, nuestro tema, la reitero, es comunidades indígenas en Jalisco y los lunes en esta mesa nuestros invitados son representantes de partidos políticos. Así que yo doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a Ángeles Arredondo Torres. Ella es secretaria general del PRI estatal. Buenas tardes, Ángeles, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a todos, un placer estar aquí. Gracias, Ángeles. Gracias, también damos la bienvenida a Moisés Cepeda Gómez. Él es miembro del Comité de Formación Política de Morena en Tlaquepaque. Moisés, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Bienvenido también Luis Sánchez, él es coordinador de estudios del PAN Jalisco. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muy contento de estar aquí. Saludos al auditorio y aquí a la mesa. Bienvenido. Bienvenida también, saludamos a Olga Araceli Gómez Flores. Ella es secretaria de Derechos Humanos del PRD Jalisco. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Gracias. Gracias, también saludamos a Fernando Preciado. Él es regidor en Guadalajara por Movimiento Ciudadano. Fernando, bienvenido a Estación Central. Muchas gracias por la invitación, Begoña. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Pues bien, ayer, bueno, mejor dicho, el sábado fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Una palabra para definir comunidades indígenas centradas en Jalisco. Ángeles Arredondo, inicio contigo. Una palabra o un término corto, por favor. Desarrollo. Desarrollo, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Moisés Cepeda. Violencia y olvido. Ok, violencia y olvido. Muy bien. ¿Qué nos dices? Huichol, Huirrárica, creo que es la población donde más se centra aquí en Jalisco. Ok, bueno, Huirrárica, perfecto. Olga, ¿cómo defines? Un tesoro que muchos quieren. Tesoro que muchos quieren. Ok, bueno. Y por favor, Fernando, ¿cómo defines poblaciones, comunidades indígenas en Jalisco? Yo, bueno, lamentablemente quizá un poquito más pesimista, marginación. Marginación, ok. Bueno, pues tenemos diversas palabras: desarrollo, violencia, olvido, tesoros que muchos quieren, huichol, huirrárica, marginación. Ángeles Arredondo lo define con la palabra desarrollo. ¿Por qué utilizas esta palabra para definir comunidades indígenas en Jalisco? Creo que en este momento la política del gobierno del Estado y la política del gobierno federal está en búsqueda del desarrollo. Al final, considero que se ha tratado de combatir el tema del paternalismo en las comunidades indígenas y lo que se está buscando es su acceso a los sistemas educativos, obviamente respetando siempre el tema de sus usos y sus costumbres, pero sí se ha mandado un apoyo muy importante en el tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente para buscar combatir los rezagos en materia de salud, de educación y precisamente buscando este desarrollo para que un municipio tan importante como Mezquitic, como Bolaños, San Martín de Bolaños, que son donde están los dos cañones dentro de la zona norte de nuestro estado, pues tengan esta oportunidad de crecimiento. ¿Y por qué utilizo la palabra desarrollo? Porque al final considero que tenemos que tener en esta mesa un sentido propositivo de decir en qué situación actual estamos, pero hacia dónde vamos. Al final hay que ir siempre en un sentido de crítica propositiva para poder hacer un buen análisis y pues por eso me inclino por el tema de la búsqueda de alternativas de crecimiento.
Muchas gracias, Gracias. Ángeles. Gracias. Moisés Cepeda, usted utiliza las palabras violencia y olvido para definir comunidades indígenas en Jalisco. Bueno, el solo hecho de que no sean considerados para una seguridad social, el solo hecho de que sean considerados como analfabetas y que no se les dé la oportunidad de salir de ese estado, el solo hecho de que sean diferenciados, que no tengan las mismas oportunidades, que sean cooptados por coyotes, que sean cooptados por líderes y comerciantes, que sean cooptados por partidos políticos, pero cooptados, no así que sean involucrados. Desde el momento en que no se les dan las mismas la misma igualdad, el mismo trato igual, desde ese momento ya se está actuando con violencia. Yo recuerdo muy bien al señor Lorenzo Córdoba en su última aparición con un indígena chichimeca de Querétaro, donde, bueno, la forma tan despreciativa en que se expresó de él. Yo por eso digo, bueno, y dicen que no hay violencia, si la violencia viene de las propias instituciones. Okay, muchas gracias, Moisés. Por favor, Luis Sánchez, tú lo defines como huichol, huirrárica. Sí, creo que es el centro de la población, de la comunidad indígena más importante aquí en el estado de Jalisco. Y mencionaría dos acontecimientos. Uno en la parte de Jalisco, en el caso de Freddy Medina, que es un alcalde electo pues, por Acción Nacional, que hace un hospital en la zona norte donde atienden a este grupo, y creo que es un hecho muy simbólico porque es el centro de salud más importante en América Latina. Y bueno, también dar un apunte pues, inicial. En Acción Nacional hemos creído mucho en estos trabajos, en una política pública a mejorar. De hecho, con Vicente Fox se crea este instituto. Y bueno, creo que nos merece atención y sí hace mucha falta de trabajo, pues creo que lo mencionaba aquí nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, y creo que de eso hablaremos esta tarde. Muchas gracias, Luis. Olga Araceli, nos defines comunidades indígenas en Jalisco con tesoro que muchos desean. Así es un tesoro porque en Jalisco, bueno, encontramos un gran número de personas que pertenecen a estos grupos, que son asentamientos donde hay grandes yacimientos para las minas, bien para el desarrollo turístico, bien donde se quieren hacer presas o represas, y son precisamente esta riqueza que ellos tienen, este tesoro que ellos son dueños de ellos, y más sin embargo se está buscando la forma y la manera de cómo despojarlos, de cómo quitarles sus propias incluso costumbres. Hoy por hoy sabemos, están en lucha muchos de ellos por esos asentamientos y porque se han reabierto con los anteriores gobiernos, ¿sí? Desde hace 12 años que se reabrieron muchísimas minas que se habían cerrado y que hoy por hoy se están trabajando en sus incluso espacios sagrados, sí, donde se ha querido expropiar grandes partes de terrenos para desarrollos turísticos, insisto, para la cuestión de la minería y de la hidroeléctrica. Muchas gracias, Olga. Fernando Preciado, tú defines como marginación comunidades indígenas en Jalisco. Así es, bueno, yo creo que marginación, porque hay una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional y en América Latina, no decir no. Entonces creo que de esa deuda histórica no solamente es de la sociedad como tal que los tiene marginados, sino también del sistema político imperante, evidentemente en nuestro país, en México, y Jalisco es parte de, el cual lo relega, no, sus costumbres, sus tradiciones no son parte o no embonan dentro de las propias instituciones del sistema político mexicano y económico, ¿no? Entonces yo consideré la palabra marginación como tal, pero bueno, sí se podría dar porque también estaba el asunto de deuda histórica, sí, reivindicación también me pareció, pero bueno, marginación me pareció un término puntual por el asunto de cómo ellos son relegados y marginados históricamente, no solo en México, como decía, sino en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso nos centraremos a hablar cuál es la situación actual de las comunidades indígenas, tanto dentro como fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿de acuerdo? Claro que sí. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Esta semana estamos hablando en Estación Central de la población indígena en Jalisco. Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De cada 12 indígenas en México se encuentran en pobreza. Estos son datos de Coneval. Por otro lado, el gobierno de Jalisco tiene identificadas a 13 comunidades indígenas, 9 del interior del estado y 4 de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y para concluir con esta información, menos del 1% de la población en Jalisco habla alguna lengua indígena. Esto es un dato del INEGI. Nuestro tema durante esta semana es la población indígena en Jalisco. Esperamos su comunicación 3030-5307. Nuestros invitados en esta mesa hoy lunes son representantes de partidos políticos y bueno, pues a continuación vamos a hablar cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, las condiciones o la situación en general. ¿Quién dice yo? Bienvenidos. Bueno. Ángeles levanta la mano. Ok, Ángeles Arredondo. Ok, bueno, de entrada, partiendo del escenario nacional, hay que decir que el presidente Enrique Peña Nieto está impulsando una estrategia que se llama Banderas Blancas. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, obviamente en el combate al rezago en materia de agua potable, drenaje y electricidad para localidades indígenas de más de 100 habitantes. ¿Qué es lo que se pretende? Este programa pretende beneficiar a 2 millones de indígenas mexicanos y hay que decirlo, en México existen 68 pueblos originarios, existen 68 lenguas con presencia en 64,000 localidades y 14% de la población a nivel nacional se autorreconoce como indígena. Entonces, me parece que son cifras muy importantes porque eso es a nivel federal. Pero hablando de Jalisco, de nuestro estado, el gobernador Aristóteles Sandoval, partiendo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, pues anunció una bolsa de apoyos económicos de 331,000 pesos para repartir en diferentes categorías a través de un concurso que está haciendo el Instituto de la Artesanía Jalisciense, el IAJ. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de promover nuestra cultura, de darles incentivos a nuestros pueblos indígenas, a las etnias, la wixárika aquí en Jalisco, que es predominante en la zona de Mezquitic, de Bolaños, de San Martín de Bolaños. Y bueno, al final consideramos que esto obviamente es una pequeña acción, pero se combina con lo que te comentaba al inicio del programa, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, más estas estrategias que van enfocadas a disminuir los temas de los rezagos en estas etnias. Y hay otro tema muy importante, digo, al final me parece que el tema cultural que se está trabajando de promoción a nivel municipal es muy importante porque recordemos que aquí en Guadalajara hay muchas etnias que vienen aquí a trabajar, a vender sus productos artesanales, entonces creo que al final también se necesita mejorar las políticas públicas para darles espacios, porque muchas veces, a veces no son a veces ni de Jalisco, vienen de Nayarit, vienen de otros estados, de Michoacán, de Zacatecas, y entonces también atendemos o se tiene que atender otro tipo de población. Al final, yo estoy como regidora electa, aparte de ser secretaria general del partido. En octubre empezamos nuestras funciones en el Ayuntamiento de Guadalajara y pues tenemos la intención precisamente de tener la sensibilidad de apoyar estas políticas públicas. Okay. Me gustaría finalizar mi intervención comentando que a través de la Secretaría de Salud Jalisco se están implementando 3 programas muy importantes que tienen que ver con la salud rural para la prevención y promoción de la salud en localidades de entre 100 y 500 habitantes, un programa de salud y nutrición para pueblos indígenas, porque el tema alimentario es importantísimo para estas comunidades, y el de oportunidades enfocado a menores de 5 años y mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Entonces, creo que también en el tema de salud se está teniendo un avance importante y en el tema educativo. Muchas gracias, Ángeles. Olga había levantado la mano. Bien, yo creo que como hay un rezago, ¿no? Yo creo que hay un rezago. En Guadalajara, en la zona metropolitana, existen alrededor de 60,000 indígenas provenientes, y no nada más pues, del interior del estado, sino de todo el país. En su mayoría pertenecen a familias que se han ido quedando aquí para poder comercializar sus artesanías, y que en algunas de las veces, bueno, no son apreciadas y no son pagadas como debería de ser. Hay también quienes, al ver que sus obras de arte no son valoradas, optan por otras actividades, como empleadas domésticas, en este caso las mujeres, los hombres en cuestiones de la construcción, y como también a veces, inclusive una red que se descubrió hace tiempo con las famosas Marías, ¿no? Con
tan Trata de mencionadas, personas. la verdad, la trata de personas, donde precisamente, bueno, a través de la venta de frituras, y cómo precisamente vienen a sobrevivir y, la verdad, con una situación completamente explotadas. Respecto de los pueblos que están más alejados de la capital de Jalisco, también, bueno, yo creo que aquí hay una gran tristeza, hemos observado cómo han sido menospreciados y hasta sobajados. Se habla, por ejemplo, de programas de salud, pero en este caso vemos y escuchamos además con un gran dolor el sentido de que ahora nuestros enfermos también en las zonas más alejadas y en este caso la de las zonas indígenas, pues solamente tienen un horario de oficina para poderse enfermar, para poder ser atendidos, donde esto yo creo que debe de ser totalmente pues no considerado por el gobierno, debe de implementar políticas públicas, pero tomando en consideración el punto de vista de acuerdo a sus usos y costumbres, es decir, la autodeterminación de los pueblos. Respecto de estos pueblos también que están alejados, hay un acceso, la verdad, no hay acceso a la salud, no tienen tampoco los servicios indispensables para tener una vida digna. En cuanto a la situación de sus territorios, lo comentaba, los ejidos y patrimonio para dar paso a empresas mineras en el territorio sagrado de Huirárica, de Huiricuta, ¿sí? Eso es en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, sí, pero también en este caso, decíamos, con la colindancia en Jalisco y Nayarit, hoy por hoy, por ejemplo, salió en todas las noticias este tipo de situaciones, de demandas que se hacen. Y bueno, ¿qué decir de las comunidades de Chamela, donde los grandes empresarios, pues hoteleros, están quitándole, la verdad, sus paraísos, porque son unos bellos paraísos hoy por hoy? Esas empresas transnacionales que se pretenden construir y que también el gobierno del Estado, lejos de defender a estos indígenas, pues hoy por hoy también apuestan a poner dinero por parte del gobierno del Estado para entonces se dé este despojo de sus territorios. Sí. Es decir, bueno, pudiera yo, como secretaria de Derechos Humanos del PRD Jalisco, echar las campanas al vuelo, ¿no? Y decir, vivan los pueblos indígenas, pero yo creo que en este caso no hay mucho que festejar. Hay una gran deuda con ellos, hay una gran deuda por parte del gobierno federal, no se diga del gobierno estatal y, por supuesto, del gobierno más cercano, que son los municipales. Moisés. Y después Luis. Sí, sí. Bueno, las personas de las etnias que viven dentro de las zonas metropolitanas, primero, no tienen ningún tipo de seguridad social. Los salarios que se les pagan son bajísimos. Y cada vez hay nuevos inventos de formas de explotación. Ahorita ya andan con las carretillitas que venden semillas, ya andan con los carritos de frutas que venden fruta, ya venden en las esquinas, ya venden productos chinos. Entonces, pero eso no les da ninguna garantía de vida, no es parte de su cultura. En lo que se refiere a los programas gubernamentales, desgraciadamente sentimos que nosotros tenemos la verdad de todas las cosas, cuando en realidad alguna vez se les preguntó qué es lo que necesitan para tener una vida digna. Su autodeterminación. Alguna vez se les preguntó, porque se hacen programas desde el escritorio, se hacen programas de educación, se hacen programas de salud, se hacen programas de inducción al trabajo, se hacen programas, infinidad de programas, pero en realidad alguna vez se les preguntó, ¿verdad? Tenemos un clásico ejemplo, es que tenemos a los nahuas del sur de Jalisco, con problemas con la minera, como mencionaba aquí la señora. El gobierno apoya a la minera cuando los dueños de las tierras por cientos de años han sido los indígenas. Le dan prioridad al relativo progreso que al bienestar de las personas. ¿Y qué decir de los huiráricas en el norte? Lo que ya se mencionó, ¿verdad? Que están siendo devastados sin que nadie escuche ni atienda los gritos de esta gente. La indefensión en los límites de Jalisco y Nayarit por parte del Estado, la total indefensión, la invasión por parte de ganaderos a las tierras de los huiráricas y nadie los defiende. Y si ellos se defienden, inmediatamente son sancionados porque se les manda a la policía estatal para que no haya conflicto. Entonces, ¿de qué lado, de qué parte está nuestro gobierno del Estado?
Ahora, hay una cosa que yo creo que sí es muy diferente. Una cosa es entender qué es artesanía y entender otra cosa que es cultura. La cultura es la forma de vida, los cientos de años de forma de vida que han tenido nuestros ancestros y la gente que vive en estas tierras y las etnias que viven. Ellos viven de una forma. Ellos, por ejemplo, tienen todavía el cultivo orgánico, contra lo que se están yendo actualmente todas las grandes empresas transnacionales. Entonces, ¿cuántos problemas están cargándole a las etnias? ¿Y cuántos de nosotros estamos preocupados por ayudar a resolver esos problemas que también son nuestros? Claro. Gracias. Vamos a ir a nuestro segundo corte. De regreso vamos a conocer cuál es la situación general que viven las comunidades indígenas, tanto fuera como dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a conocer el punto de vista de Luis Sánchez, que es coordinador de estudios del PAN, y de Fernando Preciado, regidor de Guadalajara por Movimiento Ciudadano. ¿Usted cuál considera que es la situación general de las comunidades indígenas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como fuera de ella? 3030-5307. Comuníquese con nosotros. Mientras tanto, vamos a nuestro segundo corte y regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Los que más concentran hablantes de lenguas indígenas en Jalisco son Mezquitic y Zapopan. Se estima que en nuestro estado la población wixárika es de 20,000 habitantes, distribuidos principalmente en los municipios de Mezquitic y Bolaños, al norte del estado de Jalisco. 3030-5307, ¿cuál considera usted que es la situación general que viven las comunidades indígenas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como fuera de ella? Luis Sánchez se quedó con la palabra en la boca del bloque anterior. Me quedé así y a después vamos a conocer medio camino. La opinión de Fernando Preciado, por favor. No voy a poder dormir, Begoña. Adelante. Oye, antes, en el primer corte estábamos platicando en esta construcción pues, de políticas públicas, de mejoras, y bueno, varios comentarios empezamos a plantear aquí en la mesa. Un dato importante, creo que para la construcción de una política pública es importante el conocimiento básico de la zona, de cómo nos encontramos, y ahí creo que pues está pendiente. El último, ¿qué se podría decir?, estudio interesante, desarrollo humano y demográfico de los grupos vulnerables en Jalisco, fue así el estudio, fue en 2005, en donde se da a conocer muchos de los datos que hoy traemos, ¿no? Cuánta población de comunidades existe, y es en el 2005. Entonces, creo que sí hace falta compromiso. Creo que es importante hoy que menciona Ángeles que hay una aportación en el área de salud. También creo que es importante que se tenga el conocimiento básico de un censo por etnia, por lenguas, por cultura, para poder construir una política pública interesante. Es un primer punto. Dos, el segundo punto es, se me viene a la mente, y también compartirlo aquí con la mesa y con el auditorio, dos historias importantes que a lo mejor ya las han conocido, y quienes hoy estamos apenas pues, en el estudio, porque es muy amplio y todos los días se aprende, se me vienen a la cabeza dos nombres, y uno es en el caso de Xóchitl Gálvez, que por aquí lo mencionaban también, que quien es con Fox, quien lo que comentábamos al inicio, hace el cambio, pues antes se llamaba Instituto Nacional Indigenista de México, que fue construido en el 1948, llega Fox y en el 2003 crea esta Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Xóchitl Gálvez, una conocedora amplia pues, de este tema, quien hoy pues, también la han escuchado nuestros amigos del auditorio, que ocupa una delegación pues, del Distrito Federal, es electa. Y también un dato importantísimo, bueno, también muy rico, es el caso de Ofrosina Cruz Mendoza. Ella es una indígena de la comunidad de Oaxaca, y hay varios datos interesantes. De entrada, hoy es diputada federal, es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, pero la historia nos lleva al 2007. ¿Qué pasa en el 2007? Ofrosina Cruz compite por la presidencia municipal de Santa María Queogolani, si así significa, en Oaxaca, y gana la elección, pero por las mismas cosas que aquí hemos platicado, ¿no? Lo que pasa en las comunidades, no se respeta pues, el derecho de que ella llegue a la presidencia por ser mujer, lo pelea ante el instituto y no alcanza pues, la victoria. Entonces es importante también nuestra misma constitución que respeta pues, los derechos de las comunidades, ¿no? Entonces a veces nosotros también queremos construir, y ya lo comentaba, también es importante ver qué es lo que pasa, los usos y costumbres, ¿no? Qué es lo que también demanda nuestra Constitución, para ver qué es lo que se puede construir. Entonces, ¿cuál sería pues mi conclusión? Creo que es importante ver las condiciones actuales. Creo que en Jalisco nos demanda el conocimiento. Al inicio también comentábamos de este hospital que se hace en la zona norte para estos grupos,
y ver hoy cómo se encuentra, ¿no? Si se ha respetado, si se ha construido, si siguen las mismas medidas, hay que darnos una vuelta por ahí y bueno, ver hasta dónde avanza lo que comentaba Ángeles, el tema de este programa nacional que hoy lanza Peña Nieto, Banderas Blancas. Muchas gracias, Luis. Por favor, Fernando Preciado, situación general de las comunidades indígenas en zona metropolitana. Muchas gracias. Yo concuerdo con muchas de las opiniones aquí vertidas en esta mesa. Creo que la discriminación y la distinción de clases, incluso el racismo, y tengo que decirlo así, clasismo se da muchísimo en nuestra sociedad e incluso a veces se da el racismo no por el color de piel, sino por el solo hecho de ser indígena, se da muchísimo en nuestra sociedad. Así es, el idioma exactamente también es otra, la lengua que tienen nuestras comunidades indígenas y que ellos no se pueden acoplar al modo de vida occidental, es lo que están haciendo nuestras sociedades, que los absorben y que no les permiten, no respetan sus usos y costumbres que ellos tienen. Por eso, bueno, yo creo que la sociedad creo que lo rechaza, ellos no logran superarse en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando vienen aquí a la ciudad, lo vemos todos los días, lo vemos en las esquinas cuando nos paramos en nuestro vehículo. Creo que hay temas fundamentales como que ellos tienen derechos como es el asunto del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, el derecho al trabajo y bueno, en ocasiones vemos cómo son explotados. Recordemos el asunto de los jornaleros agrícolas en el sur de Jalisco y en muchas partes del país y recordemos que la mayoría de quienes son, que trabajan como jornaleros agrícolas, pues pertenecen a comunidades indígenas. O el caso más emblemático aquí en zona metropolitana de Guadalajara, pues los vendedores ambulantes, hace rato lo mencionaban, pues la mayoría pertenecen a comunidades indígenas y son explotados por pseudolíderes, incluso algunos afiliados a partidos políticos, que bueno, se aprovechan de ellos y lucran con ellos, en este caso, con las comunidades indígenas. Y hace rato se tocaba el tema, me gustaría mencionarlo, el respeto a sus recursos naturales. Dos ejemplos emblemáticos es el asunto, se mencionaba de los Wixárikas, que una minera canadiense se estaba apoderando, se estaba quedando con un lugar emblemático para ellos, donde llevaban a cabo sus ceremonias y bueno, en este caso el gobierno, en lugar de pues, defender, intervenir a favor de la comunidad indígena, estaba en este caso con la minera canadiense. El otro, aquí en el estado de Jalisco, en la comunidad de Ayotitlán o Cotitlán de García, el municipio de Cotitlán de García Barragán, donde como sabemos, pues, chinos, gente de habitantes de ese país estaban comprando todos los minerales que hay en esa parte, recursos naturales, y que pertenecían, en este caso, al ejido de Ayotitlán, y que, bueno, ellos estaban dando la lucha, e igual, de la misma forma, el gobierno, tanto estatal como a nivel federal, pues estaba haciendo oídos sordos y no estaba defendiendo a las comunidades indígenas. Muchas gracias, Fernando. Hemos escuchado en esta mesa estas palabras, discriminación, paternalismo. ¿Consideran ustedes que las comunidades indígenas son víctimas del paternalismo, de la discriminación? ¿En qué situaciones? Porque hay veces que a lo mejor se puede confundir la palabra paternalismo con ciertas acciones o viceversa. Entonces, ¿en qué situaciones consideran ustedes que ha habido paternalismo, que si son víctimas las comunidades indígenas de paternalismo, víctimas de la discriminación, que también yo un poquito empezaba a adentrarse en este tema, Fernando? ¿Quién dice yo? No los escucho. ¿Quién? Vamos a la palabra a Moisés, por favor. Definitivamente ha habido paternalismo. Como ejemplos. Un ejemplo. Los Wixárikas, yo recuerdo a Luis Echeverría Álvarez, cuando fue presidente de la República, les mandó construir casas a todos los Wixárikas en el norte de Jalisco. Mientras estuvo el presidente Luis Echeverría, pues ellos vivían en las casas. Pero ya cuando se fue el presidente, al día siguiente, se salieron ellos de eso y se fueron a vivir a donde vivían, en sus casitas, y metieron las vacas y los puercos. Eso de estar pensando en que yo soy el que sé y le resuelvo los problemas al débil, es un error. Eso es un grave error, porque yo sigo insistiendo en que se tiene que hacer la consulta a la gente. ¿Qué necesitas tú para que tengas una vida digna? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, los que somos católicos, ni Jesucristo andaba ofreciéndose para curar a la gente. Iban y le pedían, y él les ayudaba a los que pedían. Entonces yo creo que el gobierno no debe actuar de manera paternalista. Si bien es cierto que debe de preocuparse, también es cierto que debe de consultar para que las cosas se puedan resolver. Ángeles Arredondo. Gracias. Fernando. Bueno,
Creo que de entrada es importante comentar, Begoña, que México es uno de los países que más discrimina. Si eres pobre, si eres rico, si eres indígena, si estudias en una universidad o en otra, o sea, de entrada tenemos un aspecto cultural que nos está generando un conflicto. O sea, y yo invitaría a todos los jóvenes, a todas las personas que nos están viendo, pues a que reflexionemos si efectivamente nosotros tenemos alguna actitud de este tipo. Porque la verdad es que no nada más afecta el tema de los indígenas, afecta nuestro desarrollo social y necesitamos trabajar en temas educativos y de valores que vayan cambiando esta forma de actuar, ¿no? Desde el vestirnos de marca hasta de repente querer seguir modelos o estándares sociales pues que están fuera de lugar, ¿no? Y creo que no debemos de regatear el valor de la artesanía, el valor de los productos que vemos, porque efectivamente es un arte, es algo, por ejemplo, todo lo que hacen los wixárikas con Shakira, todas estas figuras, o sea, realmente son su modo de ingreso y tenemos que valorarlas, no debemos de estar yendo a regatear, ¿sí me explico? O sea, creo que hasta en ese pequeño detalle muestra un valor, una apreciación. Yo veo aquí a la compañera y me gusta mucho, mira, trae una pulsera, si la vemos por ahí, trae aquí, ¿no? Son unas flores amarillas, unas flores amarillas, ¿no? De Shakira, exactamente, entonces esa parte me gusta mucho y creo que todos ahí sí tenemos que tomarlo de ejemplo, pero bueno, en el tema de discriminación esa es mi postura, pero en el tema del paternalismo, yo también hace rato debatí aquí con los compañeros de que sí ha habido mucho apoyo, o sea, en las diferentes administraciones sí ha recibido un apoyo económico muy importante los gobiernos municipales en el tema, por ejemplo, de Mezquitic, y sí ha habido una gran prioridad para el combate a la pobreza y sí tienen oportunidades educativas porque en este momento hay ya tecnológicos, universidades, hay desde kinder, primaria, secundaria en esa zona, en la zona norte. Te lo comento, Begoña, porque a tu servidora le ha tocado estar en este municipio y en los de la zona norte, no solo una vez, he estado múltiples ocasiones. Claro, que falta, sí falta, pero te voy a decir en mi opinión qué es lo que falta. Lo que falta, siendo autocríticos, es una mayor inversión en el tema de acceso, lo que son apoyo con maquinaria para caminos a cosechas, lo que tiene que ver con proporcionales volteos, herramienta para que ellos mismos tengan más caminos, mejores vías de comunicación, infraestructura, porque los programas sí existen y están para ellos y muchos ya los han utilizado y aprovechado. Y a veces nosotros creemos, es que como es wixárika, pues su nivel educativo es bajo. No, hay muchos ahorita wixárikas que están estudiando en la Universidad de Guadalajara, en Colotlán, en el centro universitario, en los tecnológicos, pero la verdad lo que sí les hace falta, te digo, es un mayor apoyo en el tema de acceso y otro tema muy importante. Desde 1940-47 aproximadamente hay una veda en el tema del agua en esa zona y para ellos es una demanda indispensable. Se necesita trabajar con el gobierno federal, con la SEDATU, para que se termine esta veda, porque recordemos que los recursos hidrológicos son recursos, los temas del agua son propiedad de la nación. Entonces, el tema del agua, el tema de los accesos para ellos es importantísimo para su desarrollo y finalizaría comentando que el tema legal efectivamente también se necesita siempre darle las garantías, ¿no? Aunque ellos tienen, repito, sus usos y costumbres, sus propios sistemas, ¿no?, de determinación de las responsabilidades y la justicia, tienen sus propios gobernadores. También lo tengo que comentar, en el PRI durante mucho tiempo ha habido mucha presencia de estos grupos wixárikas participando y proponiendo, incluso tenemos una Secretaría de Acción Indígena, entonces sí se han escuchado sus propuestas y se han tratado de implementar en el tema de acciones de gobierno, pero pues falta mucho por hacer. Bien, tenemos que ir a nuestro último bloque. Muchas gracias, Ángeles. De regreso continuamos con más en Estación Central hablando de la población indígena en Jalisco. Palabras como discriminación, como paternalismo, ¿son víctimas las comunidades indígenas de estas acciones? 3030-5307. Regresamos a Estación Central. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones.
Estación 5 de la tarde con 48 minutos, regresamos a Estación Central hablando de población indígena en Jalisco. Antes de continuar, bueno, pues hablábamos en el bloque anterior de las palabras discriminación, de paternalismo. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Fernando Preciado, y ahorita nos vamos también con las llamadas. Fernando Preciado, ¿han sido las comunidades indígenas víctimas de discriminación, exceso de paternalismo o ha habido alguna confusión con la palabra paternalismo? Por favor, tu punto de vista. Sí, sobre el tema paternalismo, yo, concuerdo, creo que tampoco no es bueno, pero lamentablemente por la necesidad, la precariedad en la que se encuentran nuestros indígenas, pues tristemente lo necesitan. Hay que intervenir, hay que apoyárseles, no se les puede dejar en un estado de indefensión. Pero yo creo que lo que ellos necesitan pues, es pleno respeto a sus derechos y autodeterminación. Algunos estados sí lo hacen, la propia Constitución de la República lo señala, sí, Oaxaca es uno de ellos. Quizá Chiapas, no sé, Guerrero, pero el Estado de Jalisco no entra en esa categoría jurídica. Y metiéndome un poco también al asunto de la discriminación y la discriminación social, hoy creo que los indígenas no solamente sufren de este tipo de discriminación, sino que son víctimas de discriminación jurídica y legal. Porque, como lo mencionaba anteriormente, en el año 2001 fue cuando se dio la gran reforma al artículo 2 del texto constitucional, la Carta Magna. Y ahí fue donde, a raíz del levantamiento armado de Chiapas en el 94, y gracias a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, dichos acuerdos fueron plasmados y llevados, lamentablemente hasta el año 2001, no se plasmaron en el gobierno de Salinas ni de Zedillo, sino en el gobierno de Fox, cuando se plasmaron dichos acuerdos. Sí fue un gran avance, hay que decirlo jurídicamente, pero señalo que esa discriminación consiste en que de qué sirve que esté en el texto constitucional todos sus derechos, esa autonomía y esa autodeterminación para los pueblos indígenas, si no la pueden ejercer como tal. Es letra muerta esa autodeterminación para los pueblos indígenas. Entonces, creo que ellos lo que necesitan en su caso, bueno, pues plenamente ejercer sus derechos y la libre autodeterminación que tendrían que tener. Olga, por favor, gracias. Yo creo que, bueno, la discriminación es el principal problema, yo creo que reciben también nuestros indígenas con respecto al resto de los ciudadanos, como aquí se ha mencionado. Pero también es muy preocupante la economía, pues, de ellos. Y bueno, quiero dar algunas cifras. En México el porcentaje de grupos indígenas que se encuentran en situación de pobreza es del 76.8%. Es casi el doble de la población en general que enfrenta el mismo problema, el 43%. Señala esto el informe de la pobreza de la población indígena en México. Y en un estudio, también en este mismo estudio, se revela que de las personas de la población indígena mexicana, el 44% obtiene ingresos pues inferiores a lo que es la línea del bienestar hoy tan sonada. Es decir, carecen de recursos para adquirir inclusive la canasta básica. Y no nada más, bueno, sabemos que los indígenas, ¿no? Pero si de alguna manera, o sea, quien trabaja no los tiene, pues quien en este caso está de una manera pues marginado más. Las actitudes paternalistas, por supuesto que las hay. Yo creo que pocas veces hay conocimiento de causa del gobierno con respecto a las situaciones específicas en que se encuentran. Y insisto, en la cuestión de que se toman políticas públicas, deben de hacerse sí, pero en consenso y en consideración a, porque por eso muchas de las cosas que se les da prácticamente es lo que inmediatamente no las utilizan como debería de ser. Se habla, por ejemplo, también con respecto a que se les dan los apoyos y así como se les entregan. Estos son comprados en mezcal o bien, etcétera. Digo, yo lo veo en la comunidad de Mezcala, por ejemplo, ¿sí? Que es la región de donde yo vengo. En este caso, lo que es San Pedro Itzicán, Mezcala, San Juan, en fin, toda esa región de la Ribera del Lago, por supuesto, incluso, bueno, una que es de mi municipio, San Martín de Sula, ¿sí? Que es una de las localidades pues, más grandes de Ocotlán. En ese sentido, es lo que el mismo gobierno ha hecho también en hecho de embrutecer al indígena para que reaccione menos y que por supuesto tenga menor posibilidad de acción, que tenga menor conciencia de lo que realmente pasa. Yo coincido con lo que comentábamos también hace un momento en esta mesa, en uno de los cortes que se hicieron, que difícilmente habrá una legislación a la par de las necesidades de los indígenas en tanto no se tengan, yo no digo un representante, se tengan representantes de estos grupos vulnerables en el poder legislativo de nuestro Estado. Obviamente, bueno, habrá actitudes paternalistas también, o sea, del legislativo y en el ejecutivo, en razón pues de que a ellos van a querer, o sea, hacer uso
de otro tipo de situaciones. Porque también también los líderes que hemos visto en algunas situaciones de sindicatos, también se ve esas situaciones de líderes charros en la situación de los indígenas, donde son manipulados. Entonces yo creo que estos que han de alguna manera se han preparado, han estado y que son reales líderes preparados, pues que sean estos pueblos que lleguen y que sean los que toman las decisiones. Aparte, para terminar, yo creo que, bueno, debemos algo de considerar con respecto también en la situación de la discriminación, el uso de la represión, insisto, para adueñarse de sus tesoros. Muchas gracias, Olga. Llamadas. Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos dice, qué bonito hablan, ya quisiera yo escuchar a la señorita del PRI después de que tomé posesión como diputada, senadora o regidora, porque todo eso se olvida cuando tenemos el hueso, punto. Y pasando a otro punto, comenta Jorge Müller, al señor del PAN, a Luis Sánchez, que no se jacte de que su partido hizo hospitales, hubiera hecho más si sus dirigentes anteriores no se hubieran robado tanto dinero. Finalmente comenta Jorge Müller, la única persona que ha dicho toda la verdad es el señor de lentes y ha tenido toda la razón, ya que todas las autoridades están en contra del indígena y no nos ofendamos por escuchar la verdad. Don Jorge, pues tenemos tres personas de lentes, Luis Sánchez, que ya le mandaste su mensaje, pero está también con nosotros Fernando Preciado, que trae lentes, y Moisés Cepeda. Así que, bueno, todos nos tomamos. Para ambos. Muchas gracias, don Jorge. Lo dividimos entre 3. Gracias. Gracias, don Jorge Müller. Carolina de la Peña pregunta, ¿hay algún censo o forma de investigar a las personas que temporada tras temporada importan indígenas a la zona metropolitana, ya que los ponen a vender tierra y productos con el fin de causar lástima y ser explotados laboralmente? Se sabe porque se ve, ¿no? Ahí está. Sí. La cuestión de trata es muy difícil de poder, censar, es identificar. Identificarla sí se identifica, sí. Pero de censarla como tal para hacer una investigación, en lo que es investigaciones sociales, sobre todo con sociólogos y psicólogos sociales, es lo que se hace muchas de las veces, se infiltran en ese tipo de situaciones y circunstancias para poder, obtener algunos datos. Pero sí es ya hablábamos la semana pasada, Begoña, y recordar a lo mejor los amigos que nos siguen en el auditorio, muchas veces con la denuncia, y la denuncia también es poca, ¿no? Porque la gente que es víctima de la trata pocas veces denuncia. Entonces sí es un poco medio complejo, como lo comenta la compañera. Ok, bueno, pues comentarle aquí a Jorge que, me da gusto que me vea como senadora, regidora, diputada y todo, ¿no? La buena. Vamos a empezar con la regiduría y claro que será un placer con Jorge estar manteniendo esta comunicación constante para que le dé seguimiento, lo invito a que le dé seguimiento al trabajo que voy a hacer dentro del Ayuntamiento de Guadalajara. Yo creo que vamos a proponer iniciativas importantes para beneficiar a la población, a los tapatíos y obviamente pues para que se mejoren las políticas públicas. Así que, don Jorge, confianza. Va a ver que le va a ir muy bien y usted tiene voz de profeta, así que esperemos, ¿no? Que lleguemos hasta el Senado. Oye, pues, pero perdón que te interrumpa, pues, Fernando también es regidor por Guadalajara, ¿no? Entonces van a trabajar. No, es que electa. Sí, yo soy regidora electo. Actualmente en funciones. Actualmente en funciones. Él termina. Entonces ya no. Yo entro el primero de octubre. Ok, sí. Bueno, gracias por la aclaración. Y en el tema de trata, pues comentar efectivamente es un tema difícil de censar. Sin embargo, si ustedes llegan a detectar un tema de trata, hay que denunciarlo en las agencias del Ministerio Público, hay que denunciarlo efectivamente al 01800 trata. O sea, al final hay maneras, ¿no? Para que esto se investigue y se castigue. Muchas gracias, Ángeles. Diego Betanzos, quisiera escucharlos hablar de sentimientos y relaciones humanas. Todo lo que he escuchado se llama demagogia y al gobierno le corresponde generar fuentes de empleo para lograr un óptimo desarrollo en el país. Muchas gracias, Diego Betanzos. Nos quedan 2 minutos para concluir el programa, así que como verán es muy corto el tiempo. Sí. Les pediría muy brevemente una conclusión en relación a la palabra que eligieron para abrir este programa, que fue definir población indígena en Jalisco con una sola palabra. Inicio a mi mano izquierda, ¿están de acuerdo? Con Excelente. Fernando Preciado. ¿Cómo concluye este programa? Muy breve, por favor, Fernando, para dividirnos los 2 minutos entre todos, por favor. Bueno, yo creo que uno de los principales problemáticas que tienen las comunidades indígenas que tiene que ver con el asunto de la marginación, pues el asunto de su lengua, el lenguaje, cómo llegan a, zona metropolitana de Guadalajara, donde la mayoría de los habitantes hablamos castellano. Bueno, creo que no hay un sistema bilingüe para ellos y yo tengo un dato que me parece muy grave, el asunto, de que en nuestro país hay más de 10,000
integrantes de comunidades indígenas que se encuentran en cárceles por no tener un defensor de oficio que hable su lengua. Sí. Es una problemática muy grave y no solamente hablo de ese tema, hablo en otros, ¿no? En el tema de salud, educación, vivienda, donde vayan, el asunto de la lengua es muy difícil, pero es una gran complicación, una gran problemática. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Olga, tú definías tesoro que muchos quieren. Por favor, brevemente una conclusión. Bien, pues yo creo que aquí más que nada se vale el hecho de que haya abogados que realmente quieran hacer algo por esas comunidades indígenas, donde se están viendo despojados, desterrados y, como bien lo decía Fernando, encarcelados porque no hay quien los defienda. Okay. Y que son precisamente los que tienen ese gran tesoro y que muchos quieren obtener a como de lugar. Muchas gracias, Olga. Luis Sánchez, decías, Huichol Gurrárica, una conclusión. Sí, yo creo que la dignidad de la persona humana nos convoca a las principales necesidades, que es educación, salud, vivienda, y bueno, creo que la demanda es seguir por este rumbo, y en el caso de la llamada que nos mencionaba del hospital, ahí está a la luz de todo el mundo, y creo que tenemos que ir por otro segundo hospital que esté en esas condiciones. Lo interesante de ese hospital es que respeta a las condiciones de origen, sí, con las mismas cualidades pues que demanda la persona. Muchas gracias. Moisés Cepeda, decías violencia olvido. Muy breve, por favor. Yo hago la propuesta de que a las etnias se les considere como entes independientes y se les pueda dar una posición o un lugar dentro de las cámaras, sin partidos, solo porque sean etnias. Muchas gracias, Moisés. Ángeles Arredondo, decías desarrollo o conclusión brevemente. A favor de las acciones afirmativas, tenemos que continuar con las acciones de gobierno en los temas de educación, salud, empleo y promoción de su cultura y valores. Vamos por más, no estamos satisfechos, sabemos que hay todavía mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando en políticas públicas y el PRI los invita a todos a que participen y se involucren en estos temas. Bien, muchas gracias, Ángeles. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos aquí en Estación Central, 5 de la tarde, con este tema, población indígena en Jalisco. Estación Gracias. Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.